Orígenes de la civilización griega. Bueno, y vamos a explicar cómo surge esta, que es una de las más importantes civilizaciones de la antigüedad, que nos ha dejado un montón de herencia cultural. Vamos a ver cómo se origina, teniendo en cuenta cuál es el lugar y el momento en que comienzan, ¿sí?, a formarse lo que más tarde fue una de las principales civilizaciones de Europa. Bueno, primero que nada, yo siempre me gusta ubicarnos espacialmente, ¿sí? Los griegos vivían en Europa, por eso acá está el mapa del planiferio, para que nos ubiquemos dónde está Europa, y dentro de Europa, en este pedacito que está acá, que si vamos al otro mapa, esto ya es Europa, podemos ver que esa es la zona donde, de hecho, hoy en día está el país Grecia, ¿sí? Esta zona, esta región, tiene un nombre, se llama Península Balcánica. Una península, recuerden que es una porción de tierra, ¿sí?, que sale de la tierra, obviamente, y va hacia el mar y está rodeada por agua, ¿sí? Por ejemplo, para que sepan, o si no lo recuerdan, en Europa tenemos tres penínsulas: la península ibérica, que es la que está acá, la península itálica y la península balcánica, que es la que vamos a estudiar en este momento. En este lugar se encuentra hoy en día, como dije, el país griego, Grecia, y fue donde se desarrolló la cultura griega. Ahora vamos a un mapa más cerca, en esta especie de zoom casero, ¿no es cierto? Esto es lo que era Grecia en ese momento. Grecia se divide principalmente en dos partes: lo que sería Grecia continental, que es toda la tierra pegada al continente, inclusive esta parte que se llama Peloponeso, pero fíjense que está unida, ¿sí?, al continente, y la Grecia peninsular o insular, que son todas las islas, muchísimas, cientos de islas, que se encuentran en los mares que están alrededor de Grecia. Las principales es el conjunto de islas Cícladas, y otra de las islas muy importantes, la más grande de todas, es la isla de Creta, que se encuentra sobre el Mediterráneo al sur de Grecia. Ahí es donde comenzó todo. Vamos a hacer una explicación de qué manera en el tiempo, ¿sí?, se fue desarrollando la cultura griega. Ya vimos el espacio, ahora vamos a trabajar el tiempo. La cultura griega se divide en el origen, que es lo que se conoce como civilización minoica. Es la que se desarrolla en esa isla que les marqué recién, en la isla de Creta. Se llama así porque uno de los principales reyes de esta civilización se lo conoció con el nombre de Minos. Luego viene la etapa de los reinos micénicos, que es muy importante porque es toda la etapa donde se forma, ya estamos en el continente, y es toda una etapa de una civilización guerrera, y se llama así porque una de las ciudades principales era justamente Micenas. Luego continúa la llamada época oscura. Se la llama así por la falta de documentación al respecto. No se sabe mucho qué es lo que ocurrió en ese momento. Le continúa luego la conocida como época arcaica, es donde se comienzan a formar las polis, lo cual ya vamos a ver en qué consisten, y es donde se sientan las bases de lo que luego va a ser el momento de mayor esplendor de Grecia, que es la etapa clásica, es decir, la que sigue, ¿sí? Y por último, la etapa helenística, que es el momento en que Grecia es conquistada por Macedonia, con Alejandro Magno, y comienzan a mezclarse, ¿sí?, la cultura griega con la cultura asiática. Todo esto va a durar aproximadamente hasta el año 31 después de Cristo, cuando ya va a estar totalmente conquistada por Roma, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por la primera, civilización minoica. Bueno, esta civilización era una civilización muy rica, muy próspera, que se desarrolló en la isla de Creta, que ahí está marcado. Como dije antes, el nombre tiene que ver con un rey muy importante, que era el rey Minos, ¿sí? Por encontrarse justamente sobre el mar Mediterráneo y en un lugar que unía tanto Europa como Asia como África, es un lugar de transición, un lugar donde era excelente para poder comerciar, para poder viajar, y esto es lo que hacían justamente los cretenses. Se dedicaban al comercio, era lo que más hacían, ¿sí? Esto hizo que se convirtieran en una civilización muy rica. ¿Cómo era su organización política? Eran gobernados por reyes que vivían en palacios. Uno de los principales fue el palacio de Nosos. Está ahí el nombre, que se escribe con una C al principio que no se pronuncia. Acá tenemos restos de este palacio y muestran que era una civilización, fíjense el lujo, ¿sí?, que tiene para la época, obviamente, este lugar, los colores,
los dos, obviamente está restaurado, ¿sí? Pero las decoraciones, ¿sí? Y algo muy importante, las ciudades y palacios de Creta no tenían murallas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tenían grandes enemigos, que no era una civilización que se dedicara a la guerra. Y eso se confirma aún más si seguimos observando las diferentes pinturas y los diferentes decorados y mosaicos que había en los palacios. Por ejemplo, acá se ve que se están llevando a cabo o actividades comerciales o están llevando algún tipo de aceite o algo en alguna vasija, ¿sí? No se ven escenas de guerra. Seguimos mirando y van a ver que tampoco. Acá fíjense que lo que hay son delfines, ¿sí? Flores, una persona que parece que estuviera actuando, cantando o haciendo algo que no tiene nada que ver con la violencia ni con la guerra. Y a la vez también se ven actividades deportivas y recreativas. Esto que se ve ahí, ya que dice tauromaquia, no es que se estaban peleando con un toro, sino que llevaban a cabo diferentes destrezas, ¿sí? Es el origen de lo que más tarde fue la corrida de toros, ¿sí? Era una especie de espectáculo. Y lo que está ahí, que dice pugilato, tampoco estaban peleándose de verdad, sino que es algo así como el origen del boxeo, ¿sí? Era una forma de deporte. A los griegos, vamos a ver más adelante, que les encantaba el deporte y les encantaba mantener su físico, su cuerpo. De hecho, la palabra gimnasio y los inventores de los gimnasios fueron los griegos. Entonces, esta civilización no se sabe muy bien cómo terminó, ¿sí? Se cree que sí, que quizá hubo alguna invasión en la última parte, pero al encontrarse en un lugar donde había muchos movimientos sísmicos, se cree que esto fue una combinación con quizá alguna invasión, más muchos movimientos sísmicos, hizo que finalmente la civilización minoica se terminara. Esta civilización es de donde surge la leyenda del Minotauro. Es una leyenda muy conocida, ¿sí? Es donde cuenta que la esposa del rey Minos, se enamora de un toro, ¿sí? Un toro que lo envía Zeus Poseidón, porque estaba enojado, ¿sí? Con el rey Minos. Entonces la esposa se enamora de este toro y con este toro tiene un hijo que era mitad toro y mitad ser humano. Este animal, que era un monstruo, lo que reclamaba es que se les entregara personas para comerse y así no molestar al resto de la población. El rey lo que hace, lo encierra en un laberinto, cosa que no pudiera salir, y todos los años le envía 7 jóvenes, 7 chicas y 7 chicos de Atenas para que se los comiera este monstruo, ¿sí? Finalmente, uno de estos muchachos atenienses, Teseo, decide terminar con esto y con la ayuda de la hija del rey, la princesa Ariadna, quien para que no se pierda dentro del laberinto le sostiene un ovillo de hilo, permite que Teseo ingrese, pueda matar al Minotauro y finalmente poder encontrar la salida siguiendo este hilo. Es una historia realmente conocida, donde se muestran un montón de elementos fantásticos, muchísimos, de la construcción ya del laberinto, ¿sí? Hecho por Dédalo e Ícaro, que tienen que salir volando con plumas, con unas alas que ellos crean con plumas de aves, porque el mismo rey los encierra ahí, hasta esto de la esposa del rey que se enamora de un toro. Hay un montón, obviamente, de elementos fantásticos, pero un montón de elementos reales, ¿sí? Como decir que ellos llevaban a cabo actividades con toros, como que había una relación posiblemente comercial con el continente, con Atenas, con que había un rey llamado Minos que existió, que el rey tenía una esposa y que tenía una hija, y que el laberinto posiblemente también haya existido. Entonces siempre la mitología griega tiene esto, ¿no? Parte de real y parte que no. Y acá vemos también cómo los dioses intervienen en la vida de las personas, ¿sí? Como tienen que ver en lo que las personas hacen, y obviamente eran politeístas, ¿sí? Al igual, esto es algo que se va a mantener en todo Grecia. Así que bueno, acá terminamos con la civilización minoica. En la segunda parte les voy a explicar la etapa micénica.